Bien, en principio quisiera agradecer la gentil invitación de IDEM para poder desarrollar este módulo respecto al marco legal e institucional minero, y ya que vamos a abordar cuatro puntos importantes en estas sesiones que nos van a dar a conocer un poco más y nos van a hacer entender un poco más de la industria. En esta primera sesión tenemos y vamos a tratar sobre el régimen legal de la titulación minera en el Perú. Y antes de pasar al temario que vamos a desarrollar el día de hoy, quisiera mencionar en principio que la actividad minera es importante en el Perú, no solamente desde un punto de vista regulatorio, económico, social y ambiental, sino también por las cifras. ¿Y por qué por las cifras? Porque es importante entender cuál es la inversión minera en el Perú en cuanto a cifras. ¿Y qué nos dice respecto a eso el Ministerio de Energía y Minas a través del Boletín Estadístico Minero? Nos señala que, por ejemplo, a enero del 2024 hay 441.000 millones de dólares en inversiones mineras. ¿Eso qué implica? Eso representa más o menos el 61,9%. Y otra cuestión importante en estos temas económicos es saber qué es lo que nos aporta la minería. Por ejemplo, este boletín estadístico minero también nos señala el canon, la regalía minera en cuanto a conceptos importantes y también en cuanto a montos. Por ejemplo, en enero del 2024, en cuanto a canon y regalías mineras y otros temas contractuales, se ha invertido alrededor de 2.247 millones para el desarrollo del país. Entonces, creo que partiendo de ello podríamos entender un poco más cuál es la relevancia de la industria minera en el sector, en el Perú, en el país, ¿no? Entonces, a raíz de esto ya vamos a ir abordando otras temáticas, otros ítems respecto al tema del marco legal minero en el Perú. Es así que para ello es importante traer a colación las siguientes normas, como la Constitución Política del Perú, específicamente su artículo 66, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, el texto único ordenado de la Ley General de Minería, aprobado mediante Decreto Supremo 01492, y el reglamento del tubo de la Ley General de Minería, que específicamente se basa en dos puntos, ¿no? El tema del reglamento de procedimientos mineros y el reglamento de los títulos pertinentes del texto único ordenado de la Ley General de Minería. Ambos reglamentos que nos señalan o nos conducen a cómo se desarrolla un procedimiento ordinario minero y cuál es el trámite de titulación en cuanto a la concesión minera. Reconociendo un poco ya el marco normativo y la base legal, podemos pasar a desarrollar lo siguiente, ¿no? Los siguientes conceptos preliminares que son importantes saberlos antes de entender qué es la actividad minera en el Perú. ¿Qué nos dice la Constitución? En su capítulo 2 del ambiente y los recursos naturales, nos dice la Constitución que los recursos naturales son patrimonio de la nación. Y es en realidad el Estado es soberano en su aprovechamiento, que por ley orgánica establecen cuáles son las condiciones y el otorgamiento. También nos señalan una característica importante. Nos dice que la concesión otorga un derecho real sujeto a la ley orgánica. Pasando a ello, entonces vemos la Ley Orgánica del Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, es decir, la 26821. ¿Y qué nos dice la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales? Nos indica que los recursos naturales son mantenidos en su fuente y también son patrimonio de la nación. Y en cuanto a los frutos y los productos de los recursos naturales obtenidos de la forma establecida en la ley, son del dominio de los titulares de los derechos concedidos sobre ellos. Entonces,
¿Qué entendemos por el tema de la soberanía del Estado? Nos indica que esto se traduce efectivamente en la competencia para legislar, para ejercer funciones ejecutivas y funciones jurisdiccionales. Entonces, en realidad es el Estado quien vela el otorgamiento del derecho al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, evidentemente en armonía con el interés de la nación, pensando en el bien común y por supuesto que dentro de los límites y principios establecidos en nuestra norma especial. Ahora, las modalidades. Es importante entender cuál es la modalidad. Y respecto a eso, ¿qué nos dice la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales? Nos dice que el derecho para el aprovechamiento sostenible se otorga a los particulares las modalidades que establecen las leyes especiales. Es decir, el Estado conserva el dominio, así como sobre los frutos y productos en tanto no hayan sido concedidos. ¿Eso qué significa? Que a través de esta ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales, nos están diciendo que si bien es cierto, los recursos naturales son patrimonio de la nación, es el Estado quien otorga a través de las instituciones públicas o privadas y a través de las instituciones públicas el permiso para explorar y explotar y también recurren a los reglamentos y también yace en la Ley General de Minería respecto a su desarrollo. Ahora, en este punto de la ley de aprovechamiento de los recursos, es importante entender el término de la concesión. Y aquí ya empiezan un poco a hablarnos el tema del otorgamiento, ¿no? Y de las características, mejor dicho, de la naturaleza jurídica de la concesión. Entonces, como podemos ver en los tres últimos puntos, nos señalan que la concesión otorga el derecho de use y disfrute del recurso natural y también otorga la propiedad sobre los frutos y productos a extraerse. Nos señalan que las concesiones pueden ser a plazo fijo o indefinido y son irrevocables en tanto el titular cumpla con las obligaciones de esta ley o la legislación especial exija mantener su vigencia. Entonces, nos van pauteando cuáles son las características respecto de este tema de la concesión y, por supuesto, también cuál es el rol del Estado. Ahora bien, una vez que ya hemos desarrollado y abordado estos conceptos, sí es importante entender y conocer los diversos regímenes de acceso a los recursos naturales o dominio originario de las minas. Entonces, ¿por qué es importante entender el régimen? Porque finalmente vamos a identificar cuál es el régimen que tenemos como país respecto al acceso a los recursos minerales. Empezamos con el primer sistema. Usualmente el sistema de las cosas o res nullius nos indican que los minerales no le pertenecen a nadie, que en realidad la primera persona que encuentre el mineral o descubre el yacimiento es el que inicia la explotación y se convierte automáticamente en el propietario. Ahora, respecto a esto, el Código Civil, enfáticamente en el artículo 929, nos señala que las cosas no le pertenecen a nadie, como las piedras, las conchas y cosas análogas que se hallen en el mar o en los ríos o en sus playas u orillas. Se adquieren por las personas que las apretan. Entonces, estos sistemas o este sistema de las cosas básicamente se adoptan ¿en qué países? Por ejemplo, se adoptan en el país de Chile, en el país de México, en el país de Portugal, en el país de Francia, que en realidad han adoptado este sistema solo respecto a determinadas sustancias. Ahora pasamos a ver el tema del sistema de accesión. El sistema de accesión nos indica o nos dice que la titularidad de los recursos minerales la tiene el propietario del terreno superficial. Y este sistema en realidad ha sido adoptado por Estados Unidos, Australia, Sudáfrica. Pero también es importante destacar que este sistema ha sido aplicado en Perú en el año 1901, ¿no? Únicamente para el tema de las sustancias mineras no metálicas.
Entonces hubieron algunos autores a favor y otros no, que consideraban algunas críticas para estos sistemas. ¿Y cuáles fueron, no? Que en realidad no existía un sustento técnico y que usualmente se perjudicaba el normal desenvolvimiento de la industria. Ahora bien, aquí hay digamos, una teoría bastante importante, ¿no? Nos señalaban que en realidad la extensión del yacimiento puede no coincidir con la del terreno superficial y que, por supuesto, podría interrumpir el desarrollo de grandes proyectos. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que dentro de la serie de permisos o títulos habilitantes está el diligenciar el tema de la autorización del terreno superficial, que es otro título habilitante dentro de los tantos para poder pasar a la siguiente fase en las actividades mineras. Entonces, creo que en parte hay mucho que pensar respecto a ese punto y creo que las críticas de una u otra manera encontraban sentido en el paso del tiempo. Ahora bien, el tema del sistema dominalista nos indica que el dominio originario de los recursos minerales corresponde a la nación, ¿no? Y es el Estado el titular de los recursos minerales que se encuentran tanto en el suelo como en el subsuelo. Por supuesto que ejerciendo soberanía sin que signifique propiamente un derecho patrimonial, ¿no? Digamos que es una especie de propiedad especial. Ahora bien, respecto al terreno superficial, nos dice que el propietario es diferente del titular originario de los recursos minerales. Y aquí me quiero detener. Es importante reconocer ello porque una cosa es el titular de la actividad minera y otra es el titular del terreno superficial. Ya estamos en otros conceptos y actualmente nos regimos en ello. Ya por eso pueden ir sacando su conclusión de cuál es el sistema que nos corresponde, que de todas maneras se los voy a mapear en un momento. Entonces, ¿cuál es el dominio, o perdón, mejor dicho, cuál es el sistema que adopta actualmente el Perú? Evidentemente, de acuerdo a los conceptos que hemos repasado, el sistema que adopta el Perú es el dominalista. Es decir, existen dos propiedades diferentes y evidentemente encuentran su respaldo en la Constitución Política del Perú, como ya lo fuimos desarrollando, que es el artículo 66, y el artículo 9 del texto único ordenado de la Ley General de Minería, así como también algunas características en el Código Civil 954, porque hay que entender y hay que precisar que lo que a veces no se regula en nuestra norma especial, es decir, en el texto único ordenado de la Ley General de Minería, encuentra su razón de ser en el derecho común, es decir, muchas veces en el Código Civil, en cuanto a su naturaleza jurídica de algunas figuras, ¿no? Por ejemplo, en los contratos mineros. Algunas cuestiones también encuentran su razón de ser en el derecho común. Ahora bien, hay una característica importante, ¿no? De manera que ya podemos decir que la concesión otorga un derecho real al concesionario. Ya. Una vez identificado el sistema, una vez identificado el marco normativo, ya podemos pasar a reconocer cuáles son las actividades mineras en el Perú. Y esta parte de la temática es importante para entender cada fase de una operación minera. Entonces, pasamos a desarrollar lo siguiente. Como pueden visualizar en la siguiente lámina, existe una clasificación de las actividades mineras según nuestro texto único ordenado de la Ley General de Minería. ¿Y qué nos señala? Las siguientes. En principio, el cateo, la prospección, la exploración, la explotación, el beneficio, la labor general, el transporte minero, la comercialización y el almacenamiento de concentrados de depósitos ubicados fuera de las operaciones mineras. Cada actividad que estoy mencionando tiene un régimen. ¿Y eso qué significa? Que algunas son libres y otras requieren de concesión, que eso ya lo vamos a ir viendo cuando vamos repasando en qué consiste cada actividad. Ahora bien, cuando hablamos del cateo y la prospección, o sea, debemos entender que en realidad esta actividad minera pone en evidencia los indicios de mineralización por medio de labores mineras elementales.
Cuando hablamos de la prospección significa determinar cuál es el área de la posible mineralización, pero por medio de procesos químicos y físicos y también a través de medidas con instrumentos y técnicas de precisión. Tanto el cateo como la prospección están debidamente regulados en el artículo 1 y 2 de nuestro texto único ordenado de la Ley General de Minería. Ahora bien, respecto a ello es importante precisar dónde no pueden efectuarse. Por ejemplo, no pueden efectuarse en áreas donde ya existieron concesiones mineras, tampoco en áreas de no admisión de denuncios y en terrenos cercados o cultivados, salvo previo permiso por escrito. Y enfáticamente existe una prohibición, que es donde existen las zonas urbanas o de expansión urbana, zonas reservadas por la defensa nacional, zonas arqueológicas y sobre bienes de uso público, salvo autorización previa de la autoridad. Ahora pasamos a la actividad de exploración. ¿Y qué nos dice la norma respecto a la exploración? Una vez que ya se hizo el cateo y la prospección, se pasa a la exploración. ¿Para qué? ¿Qué nos dice la exploración? La exploración nos demuestra las dimensiones, la posición, las características mineralógicas, las reservas y el valor del yacimiento mineral. ¿Y cómo se realizan y a través de qué se realizan? Como pueden observar, la primera imagen se realiza a través de calicatas y la segunda imagen pueden visualizar que es a través de zanjas, además también de perforación diamantina, entre otros. En la exploración se estudia y se analiza las muestras para verificar si existe o no existe el potencial minero en la zona. ¿Y qué hace la perforación? La perforación lo que hace es lo que nos permite determinar con mucha precisión la existencia de los minerales. Por supuesto que la exploración, vale decirlo, es una actividad de alto riesgo. Ahora, se ha hablado también dentro de la doctrina, y bueno, el maestro Enrique Lastres y Belaunde también han desarrollado parte de esta teoría, que también está regulada en el artículo 8 del texto único ordenado de la Ley General de Minería, que se habla de una fase más que es el desarrollo. En sí, el desarrollo no está considerado como una actividad minera, pero lo que sí debemos entender sobre este concepto es que es la operación que se realiza para hacer posible la explotación del mineral contenido en el yacimiento. Y una vez que tengamos claro esto, ya podemos pasar a la siguiente actividad, que es la explotación. La explotación básicamente es la extracción del mineral contenidos en un yacimiento. Bien, ahora hablamos del beneficio. ¿Qué es el beneficio? El beneficio, por ejemplo, necesita de una concesión. No es una actividad libre como el cateo y la prospección. Por ejemplo, el hecho de poder tramitar y seguir una serie de lineamientos para aperturar una planta de beneficio. ¿Y qué es el beneficio? En realidad el beneficio es un conjunto de procesos físicos, químicos o químicos físicos para extraer la parte valiosa de un agregado del mineral. Y también para que puedas purificarlo, para que puedas fundirlo y para que puedas refinar, ¿no? Son una serie de procesos y fases que tiene que pasar. Ahora bien, esta actividad tiene por finalidad aislar el mineral que se desea de otros minerales y toda sustancia estéril con lo que aparece mezclado al extraerse del yacimiento. Es por eso que nos indican los términos de purificar, fundir y refinar el metal. Es decir, se escoge lo más valioso que puede servir dentro de otros minerales. El beneficio tiene fases, tiene etapas, corrijo, son etapas. Una de ellas es la preparación mecánica, que es el proceso por el cual se reduce el tamaño y se clasifica el mineral. Otro de ellos es la metalurgia, que es un conjunto de procesos físico-químicos que se realizan para concentrar y extraer la sustancia valiosa del mineral. Y por último, la refinación. La refinación básicamente es la purificación del metal, ¿no? Del producto obtenido en el proceso metalúrgico anterior, es decir, la metalurgia, previamente a la metalurgia, la preparación química.
El beneficio comprende en realidad el lavado metalúrgico del mineral extraído, ¿no? Y aquí ya ingresamos a términos quizás un poco más técnicos, pero que son importantes entenderlos dentro de esta actividad, que significa el proceso de lixiviación, la fundición y la refinación, que básicamente, por ejemplo, es lo que se puede observar cuando dentro de la planta de beneficio van tratando el cobre, el oro y entre otros. Todo ello también se sustenta en un reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, porque evidentemente para desarrollar este tipo de actividad hay que tener y tomar en cuenta cuáles son las pautas a seguir dentro de las plantas de beneficio y cuáles son los indicadores o KPIs a tomar en cuenta para que esta actividad se pueda desarrollar de la mejor manera posible. Ahora bien, pasamos a la labor general. Nos dice la norma que la labor general básicamente es la que presta servicios auxiliares conexos a la minería, tales como la ventilación, el lizaje o la extracción de dos o más concesiones de distintos concesionarios. El transporte minero. El transporte minero básicamente es el sistema utilizado, como bien lo indica el término, para transportar masivamente el producto. ¿Y qué sistemas se utilizan? Por ejemplo, ahí podemos observar las fajas transportadoras, las tuberías, los cables, carriles, entre otros. La comercialización. La comercialización es libre interna y externamente, es lo que nos señala la norma, distinto a la explotación y a la concesión de beneficio que, por ejemplo, señalábamos que sí requieren de una concesión. No se requiere el otorgamiento de una concesión, como bien lo señalan y ya lo mencioné, y el comprador de los productos minerales está obligado a verificar el origen de las sustancias minerales. También nos señala que las plantas de beneficio que adquieran el producto de la actividad minera hasta antes de la refinación y las personas naturales o personas jurídicas que se dedican únicamente a la compra, venta del oro y minerales deben verificar siempre el origen del mineral y evidentemente mantener un registro actualizado. Finalmente, tenemos al almacenamiento de concentrados y depósitos ubicados fuera de las operaciones mineras que tampoco requieren obtener una concesión. Pero sí es importante precisar que antes de iniciar las operaciones se debe contar con el estudio de impacto ambiental. Bien, una vez identificado cada actividad y entendiendo cada característica y para qué sirve y cómo se desarrolla, ahora sí podemos hablar de la concesión minera. En el ítem de la concesión minera vamos a abordar la definición, las características y por supuesto que también cuáles son las principales formas de obtener una concesión minera y el procedimiento para obtener una concesión minera, que son dos cosas totalmente distintas. Entonces empezamos. La concesión minera en realidad es el acto administrativo mediante el cual el Estado, representado por el INGEMET o gobierno regional, otorga a una persona natural o jurídica el derecho a explorar y explotar los recursos minerales concedidos dentro de un área determinada. Y aquí en ese concepto me quiero detener para especificar dos puntos importantes. Cuando nos señala y nos habla de la autoridad del INGEMET, estamos hablando de la gran y mediana minería para diligenciar o iniciar su procedimiento ordinario minero y puedan obtener su título de concesión minera. Los gobiernos regionales, que son las direcciones regionales de energía y minas, están a cargo del pequeño productor minero y productor minero artesanal. Esas precisiones me parecen importantes tomarlas en cuenta para tener los conceptos un poco más claros. Bien, entonces, una vez repasado el tema de la concesión minera, ya podemos entender cuáles son las características, ¿no? ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice que en realidad la concesión minera te otorga un derecho legal, evidentemente es legal y formal. La concesión minera
es un inmueble distinto y separado del predio donde se encuentra ubicado, recordando un poco y repasando el sistema dominalista bajo el cual no se aplica. Y también nos señala que la concesión minera es un bien inmueble, es decir, no se puede trasladar. La propiedad del predio no comprende los yacimientos ubicados en el subsuelo. Y en esa imagen pueden observar el predio superficial y la concesión minera. Es decir, una cosa es que te den el permiso o el título para acceder al terreno superficial y otra muy distinta es que el titular de la actividad minera se acerque al INGEMET para que le otorguen el título de concesión minera, es decir, el permiso de explorar y explotar la concesión, ¿no? Que dicho sea de paso, también es importante mencionar que te otorgue el INGEMET el título de concesión minera no significa que ya puedas ejercer la actividad minera. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? Pero la respuesta es lo siguiente. Para poder realizar la actividad minera de manera sostenible, de manera responsable, hay que seguir una serie de permisos y títulos habilitantes, como por ejemplo el tema de la autorización del terreno superficial, el tema de los estudios de impactos ambientales, la licencia de uso de agua, entre otros. Entonces, pero es importante que cuando se inicie la actividad minera, por supuesto que el primer paso es que el INGEMET como autoridad te otorgue el título de concesión minera para que puedas seguir trabajando los siguientes pasos en el tema de las operaciones. Ahora bien, otra característica de esta concesión minera es que, por supuesto, se puede inscribir en SUNAR, que tenga efectos entre terceros. En tanto, el acto irrevocable, en tanto el titular cumpla con las obligaciones que la ley establece para mantener su vigencia. Y aquí es importante mencionarlo porque cuando llenas el formato, la solicitud del petitorio minero y lo presentas ante INGEMET, también te dan una declaración de compromisos para cuando se opera en cuanto al tema económico, en cuanto al tema social, ¿no? Y eso es importante tomarlo en cuenta porque evidentemente lo que se espera cuando se empiece a operar es que lo hagas en el marco de la responsabilidad social, la responsabilidad también económica y la responsabilidad ambiental, ¿no? Por otro lado, nos dice también que el plazo indefinido mientras el titular cumpla sus obligaciones. Es decir, que la concesión minera tiene un plazo indefinido. Mientras el titular cumpla sus obligaciones, significa que tiene que también pagar el derecho de vigencia para mantener, valga la redundancia, vigente su concesión, ¿no? Y hay una serie de pautas para esto, porque como dentro de la industria minera hay estratos, que es la gran minería, la mediana minería y la pequeña minería, cada uno tiene un monto particular de pago para el tema del derecho de vigencia. Y por supuesto que es exclusivo. Ahora bien, cuando hablamos ya de la concesión, conocemos las características, creo que ahora sí podemos tratar de entender cuáles son las formas para obtener una concesión minera, ¿no? Y las dos formas que existen de obtener una concesión minera son dos. Una es mediante la solicitud del petitorio minero, del que ya les venía hablando, que es el trámite en TIGEMET para solicitar el título de concesión minera, y lo otro es a través de un contrato minero suscrito con titular. El tipo de contrato siempre depende del contexto y el diagnóstico. Aquí es importante precisar, ¿no? Porque hay distintos tipos de contratos, de transferencia, de cesión de uso, de opción, ¿no? Siempre es importante hacer un análisis legal del contexto para saber qué es lo que en el momento se debe aplicar. Y evidentemente la concesión te da el derecho de exploración y explotación. Ahora bien, ya casi para finalizar, ¿cuál es el procedimiento para obtener una concesión minera? ¿No? El procedimiento para obtener una concesión minera, dicho sea de paso en el decreto 020 del 2023,
se llevó a cabo algunas modificaciones respecto a este procedimiento. Entonces, como pueden observar en la imagen, el flujo, es importante que en primer lugar presenten el petitorio minero a través de una solicitud. La solicitud del petitorio minero hoy en día entran a la página INGEMET, está la ruta para que puedan llenar la solicitud de petitorio minero, que básicamente son máximo 3 hojas, si eres persona natural o si eres persona jurídica, y evidentemente también detallar qué tipo de sustancia está solicitando, entre otros datos más, ¿no? En caso de personas jurídicas, por ejemplo, tienes que poner el tema del representante legal. Todo ello se tramita ante INGEMET. En segundo lugar, el tema de la incorporación de las coordenadas UTM en el Catastro Minero Nacional. El tema del Catastro Minero Nacional es aquel catastro que gestiona el tema de las coordenadas UTM a nivel nacional respecto a todos los derechos mineros. Posteriormente a ello, podemos ver el primer informe técnico que pasa y, en segundo lugar, al área legal. ¿Esto qué significa? Significa que dentro del INGEMET existe una dirección de concesiones mineras y esta dirección de concesiones mineras tiene una unidad técnica operativa y tiene una unidad técnica normativa. Dentro de este procedimiento para obtener una concesión minera, ambas unidades tienen que emitir un informe tanto técnico como legal. ¿El técnico qué hace? El informe técnico evidencia si es que existe una superposición, porque puede que tú estés solicitando un petitorio superpuesto a un área natural protegida. Si ese fuera el caso, la autoridad competente a la que se pide el informe, por ejemplo, es el CERNAM. O también puede que tu petitorio solamente esté superpuesto parcialmente, ¿no? Entonces, la unidad técnica operativa básicamente advierte ese tipo de contingencias. La unidad técnica normativa recibe el informe técnico de la unidad técnica operativa para dar la última resolución, perdón, para absolver el tema legal. Y evidentemente ahí analiza y toma en cuenta el informe que ha precisado la unidad técnico operativa y advierte el tema legal, ¿no? Advierte el tema legal si está correctamente, si está debidamente peticionada, si evidentemente el que ha solicitado ha incluido los datos de representante en caso de personas jurídicas, si cumple con lo de la ley orgánica de recursos naturales, si cumple con el tema de la Constitución, etcétera. Y una vez que se tiene esos informes, se pasa a las publicaciones en el diario oficial El Peruano y los diarios locales. Luego viene nuevamente otro informe técnico que pasa al área legal para un segundo informe legal, ¿no? Porque en la primera fase advierten, digamos, las cuestiones que ya les mencioné, y en esa segunda fase de los informes técnicos y legales, evidentemente van a asentar la postura para que posteriormente el IGEMET emita la resolución definiendo si otorga o no otorga el título de concesión minera. Es por eso que se eleva el proyecto de resolución del título de concesión minera y posteriormente emiten la resolución, y si es que todo está ok, le conceden y le otorgan el título de concesión minera y se publica el título. Si dentro de los 15 días no es impugnado, evidentemente queda consentido. Y bueno, finalmente, para que tenga efectos frente a terceros, es importante considerar el tema de la inscripción en la SUNAR. Entonces, con estos temas repasados respecto al marco legal minero y tomando en cuenta cuáles son las actividades, la importancia de la minería y cuál es el procedimiento a seguir para dar ese primer paso de que te emitan el título de concesión minera, creo que ya podemos abordar algunos otros temas respecto a la industria minera y bueno, espero que hayan quedado satisfechos con esta primera sesión y si tuvieran alguna duda, por favor, escribir a IDEM y bueno, si gustan más detalles sobre el tema, dejo mis datos y mi correo ahí. Muchas gracias.